Maravillados con Caicedo. Los medios del Reino Unido una vez más se derritieron por Moisés Caicedo, quien firmó una actuación que rompió la monotonía de una tarde espesa. En Stamford Bridge se respiraba frustración por el 1-1 ante el Burnley. Sin embargo, los titulares encontraron refugio en el despliegue del mediocampista ecuatoriano, el único capaz de sostener el pulso del partido cuando el colectivo se quedó sin oxígeno. El diario The Sun no dudó en elevar la calificación de Caicedo por encima del resto, entregándole un 8 que sonó a reivindicación después de semanas en las que su rendimiento había sido cuestionado por la irregularidad del equipo. La crónica subrayó que el volante no venía mostrando su versión más dominante, pero que en esta jornada apareció con autoridad, lectura del juego y un temple que contagió a un Chelsea desorientado, necesitado de líderes en el centro del campo. En el mismo análisis, The Sun recogió una etiqueta que suele acompañar a Caicedo en los estadios rivales, esa caricatura que lo reduce a un simple pateador de espinillas, un rótulo que intenta encasillarlo en la rudeza y el choque. El medio inglés desarmó ese prejuicio con una escena puntual del encuentro, el pase medido que partió al Burnley y abrió la jugada del gol, una postal que expuso la riqueza técnica del ecuatoriano. Para el periódico, ese envío profundo hacia Pedro Neto no fue un gesto aislado, sino la síntesis de una actuación completa que combinó recuperación, lectura de espacios y precisión en la entrega. The Sun remarcó que Caicedo siempre se ha destacado por romper el juego rival, por ensuciar circuitos ajenos, pero que en Stamford Bridge sumó a esa virtud una claridad con la pelota que lo colocó en un escalón distinto dentro del once del Chelsea. El foco de la crónica inglesa se detuvo en la naturalidad con la que el mediocampista tomó decisiones bajo presión, un rasgo que la hinchada local valoró en medio de la incertidumbre que rodea al equipo. En un partido sin brillo colectivo, la figura de Caicedo emergió como un faro, un punto de referencia para ordenar el caos de un Chelsea que parecía conforme con la ventaja mínima y terminó pagando caro ese exceso de calma. Desde otra vereda, The Guardian eligió un tono más crítico con el funcionamiento del conjunto londinense, pero coincidió en rescatar la acción que definió el primer golpe del partido. El medio describió con precisión el pase profundo de Moisés Caicedo que encontró a Pedro Neto, y como el extremo asistió a Joao Pedro para el remate deslizándose, una secuencia que fue presentada como la única maniobra realmente pulida del Chelsea en toda la tarde. En la lectura de The Guardian, el gol tempranero maquilló las carencias de un equipo que no logró imponer condiciones ante un rival que, en teoría, llegaba debilitado por su lucha contra el descenso. Sin embargo, el periódico no escatimó elogios para el ecuatoriano al señalar que su intervención en la jugada fue el destello que sostuvo la ilusión de un triunfo que nunca terminó de consolidarse. La prensa británica coincidió en que el contexto no fue favorable para nadie dentro del Chelsea, salvo para Caicedo, que encontró en la adversidad el escenario ideal para reivindicar su importancia. Mientras el equipo se diluía en posesiones intrascendentes, el mediocentro asumió responsabilidades, pidió la pelota, se mostró como salida y cerró espacios cuando el Burnley comenzó a empujar con más convicción. En los editoriales posteriores al partido, el nombre de Caicedo apareció como una especie de salvavidas simbólico para un proyecto que tambalea. The Sun habló de una actuación muy completa, una de esas que no se explican solo por un pase decisivo, sino por la suma de pequeños gestos que sostienen a un equipo cuando el plan colectivo se desarma. Los análisis televisivos de ESPN también recogieron el sentir de la prensa escrita, subrayando que el ecuatoriano fue el mediocampista más influyente del encuentro, tanto por su despliegue físico como por su lectura de los tiempos. En una Premier que exige intensidad constante, Caicedo volvió a demostrar que puede competir en ese terreno sin perder claridad en la entrega. El empate final, sellado por la aparición de Sean Fleming en un córner sobre el cierre, terminó por teñir de amargura la tarde en Stamford Bridge. Pero incluso en ese desenlace cruel, los cronistas británicos separaron la responsabilidad colectiva del brillo individual del volante sudamericano, al que ubicaron lejos de cualquier reproche por la pérdida de 2 puntos que duelen en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. The Sun insistió en que el contexto del partido no ayudó a un Chelsea que creyó tener el duelo controlado tras el gol inicial, y que pagó esa sensación de seguridad con una pasividad que invitó al Burnley a crecer. En ese paisaje de relajación peligrosa, la figura de Caicedo fue descrita como una excepción, un jugador que no bajó la guardia y que sostuvo la intensidad hasta el último tramo del encuentro. Para la prensa inglesa, el valor del partido de Caicedo también radicó en su capacidad para asumir un rol más amplio del habitual, saliendo del registro puramente destructivo para convertirse en el primer eslabón del ataque. El pase a Pedro Neto fue leído como una evidencia de esa evolución, un gesto que amplía el repertorio de un mediocampista que busca consolidarse como pieza central del proyecto londinense. En las páginas de The Guardian se destacó que, aunque el Chelsea no encontró continuidad en su juego, la intervención del ecuatoriano en la jugada del gol mostró una coordinación que rara vez se repitió en el resto del partido.
Esa falta de repetición fue señalada como uno de los grandes problemas del equipo, incapaz de construir sobre la base de su propio acierto inicial. En la narrativa de Dazan, el ecuatoriano fue presentado como un jugador que, aún lejos de su pico de forma de otras etapas, supo encontrar el tono exacto para marcar diferencias en una jornada adversa. El medio remarcó que el partido de Stamford Bridge no fue un oasis aislado, sino una muestra de que Caicedo conserva las herramientas para influir en el juego aun cuando el contexto no le es favorable. The Guardian, por su parte, utilizó el ejemplo del pase profundo para ilustrar la distancia entre lo que el Chelsea puede ser y lo que termina siendo. La precisión de Caicedo contrastó con la falta de continuidad del equipo, un contraste que dejó al descubierto las grietas de un proyecto que aún no encuentra estabilidad en la Premier. En el cierre de las crónicas, la prensa inglesa volvió sobre la idea de que el empate no puede ocultar el valor de una actuación individual que rozó la excelencia. Caicedo fue descrito como un mediocentro que entiende el ritmo del fútbol inglés, que no se esconde cuando el partido se vuelve áspero y que, además, ofrece soluciones con la pelota en los pies. El ruido de las críticas hacia el Chelsea no alcanzó a ensuciar la valoración del ecuatoriano, que salió del partido con la sensación de haber hecho lo que estaba a su alcance. En un escenario donde los errores colectivos se amplifican, la prensa optó por separar caminos y colocar a Caicedo en una vitrina distinta, lejos del naufragio general. En los debates posteriores al encuentro, se instaló la idea de que el mediocampo del Chelsea encuentra en Caicedo un punto de equilibrio que el resto del equipo no siempre acompaña. Esa lectura se apoyó en la constancia de su despliegue, en su capacidad para ofrecer líneas de pase y en su voluntad para sostener la presión cuando el Burnley empujó con más hombres en el tramo final. La figura del niño Moí se fue agrandando en el relato mediático a medida que se repasaban las acciones del partido. No por un cúmulo de gestos espectaculares, sino por la suma de decisiones correctas en un encuentro que pedía cabeza fría y piernas firmes. Esa combinación fue la que la prensa inglesa decidió subrayar como el gran saldo positivo de una tarde que dejó más dudas que certezas para el Chelsea. Dazan cerró su evaluación con una frase que resonó como un respaldo en medio del ruido: Caicedo fue mucho más que el estereotipo que le cuelgan los rivales. Esa sentencia sintetizó el espíritu de una cobertura que buscó correr el velo de los prejuicios y mostrar al mediocampista ecuatoriano como un futbolista completo, capaz de influir en distintas alturas del campo. The Guardian, aún desde la crítica al funcionamiento colectivo, coincidió en que el pase del ecuatoriano fue el origen de la única jugada verdaderamente trabajada del Chelsea en todo el encuentro. Esa coincidencia entre medios de líneas editoriales distintas terminó por consolidar una narrativa común. El partido fue gris, el resultado fue amargo, pero la actuación de Caicedo brilló en medio del desorden. Al final, Stamford Bridge se quedó con el eco de un empate que sabe a derrota, pero la prensa inglesa se llevó una certeza que no quiso dejar pasar. En una tarde donde el Chelsea no encontró respuestas, Moisés Caicedo ofreció un repertorio de recursos que recordó por qué su nombre sigue siendo una apuesta fuerte en la Premier, incluso cuando el entorno no acompaña su mejor versión.